Estamos en el Faradio abriendo como siempre la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos en colaboración con Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. Pero hoy nos vamos a salir un poco de nuestro ámbito geográfico habitual para hablar sobre la nueva ley de movilidad sostenible. Todavía no ha entrado en vigor, pero ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, falta que pase por el Senado y veremos si después tiene que volver al Congreso de nuevo para su aprobación definitiva. Pero nos van a hablar sobre esta ley dos personas de Ecologistas en Acción. Una es Carmen Duce, muy buenas, Carmen. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y el otro es Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría que me contaseis que, desde luego, esto es, bueno, en el ámbito normativo español, desde luego que es una novedad interesante porque, bueno, parece que es un poco como avanzar en los tiempos y preocuparnos sobre cómo es la movilidad en general en nuestros municipios. Carmen, ¿tú qué me dirías, así como las pinceladas que ves más positivas de esta nueva ley? Bueno, lo más positivo es que por fin tenemos un marco regulatorio que habla de movilidad sostenible, que afecta a, bueno, pues es una ley que contempla tanto desde la movilidad urbana, habla poco, pero habla un poco de movilidad activa, o sea, vamos superando el paradigma del transporte, de hablar solamente de vehículos y de infraestructuras de transporte, sino también, bueno, pues abrir un poco el marco a la movilidad como una obligatoriedad que tienen muchas personas, que tenemos las personas para poder acceder a bienes y servicios. Se nos ha quedado muy corta, se nos ha quedado cortísima y bueno, ahora comentaremos todo el esfuerzo enorme, ingente, coordinado que se ha hecho para tratar de mejorarla, porque el texto inicial era muy descafeinado, muy poco ambicioso. Y sí que creo que es importante plantear, bueno, me parece que acaba de salir hace nada la contabilidad de las emisiones de CO2 mundiales de 2024. De nuevo, hemos vuelto a batir récords, o sea, deberíamos estar reduciendo emisiones a una velocidad aceleradísima y no lo estamos haciendo. Y el transporte y la movilidad es uno de los sectores fundamentales que está incrementando estas emisiones, que está potenciando, agudizando el cambio climático, la emergencia climática, y es uno de los sectores que más está costando descarbonizar, que más está costando reducir. O sea, se sigue incrementando porque cada vez parece ser que nos estamos moviendo más y se están moviendo más las mercancías. Entonces era una grandísima necesidad tener este marco. Hay algunos elementos que en relación a la movilidad urbana pues son interesantes destacar, de alguna manera blindan o apoyan, dan un marco más formal a las zonas de bajas emisiones que ya estaban contempladas en la Ley de Cambio Climático y que se han ido poniendo en marcha, pero bueno, que está costando. Abre la puerta a la posibilidad para grandes ciudades de implementar medidas como los peajes urbanos, que se ha demostrado que son medidas que funcionan para reducir el uso del vehículo privado en grandes ciudades. Estructura de alguna manera el apoyo económico al transporte público urbano de una manera muchísimo menos ambiciosa de la que sería necesaria, pero bueno, da ahí una posibilidad. Y como decía, habla de movilidad activa de una manera pues muy laxa y muy ambigua. Ahora queda todo el desarrollo reglamentario y lo que es el compromiso real es ver cuál va a ser el presupuesto que se va a dedicar a cada una de las partidas, porque también tiene algunos agujeros la ley que nos preocupan. Pablo, tú, al menos en lo positivo, ¿tienes algo más que añadir que hayas visto que realmente puede ser útil esta ley? Sí, bueno, como decía Carmen, digamos que uno de los grandes objetivos de la ley tiene que ser reducir las emisiones del sector. Y en ese sentido, probablemente uno de los grandes éxitos que hemos conseguido entre las organizaciones que hemos, digamos, trabajado para mejorar el texto de la ley ha sido incluir en el artículo 1 el objetivo concreto de que el sector transporte y movilidad sea climáticamente neutro para 2050 y que, digamos, todo esté vinculado, todo en relación con el sector de transporte y movilidad esté vinculado con las reducciones de emisiones que ya se establecen en el PNIEC.
que son muy ambiciosas, ¿no? Del orden de un poco más del 40% de reducción de emisiones de aquí a 2030, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes éxitos de la ley. Y luego, bueno, hay cuestiones que nos parecen también relevantes. Por ejemplo, lo de la obligatoriedad para las empresas de más de 200 trabajadoras de tener planes de movilidad sostenible al trabajo. Y comentabas antes, yo creo que la ciudadanía es muy consciente de que estas cuestiones son necesarias y no solo son necesarias, sino que son beneficiosas para el conjunto. O sea, que yo creo que la gente se lo va a apropiar de una manera muy positiva, ¿no? Tal vez los principales escollos para tener esto han sido las propias grandes empresas que se oponían a esto, ¿no? Y luego hay otras cuestiones, como por ejemplo, se han retirado algunas menciones en la ley, algunos combustibles fósiles, como por ejemplo el gas natural licuado, que aparecían como prioritarios. Dentro de, por ejemplo, el transporte aéreo, que es como un poco una cuestión que apenas se toca, pues sí que se incluye, aunque de una manera poco ambiciosa bajo nuestro punto de vista, la cuestión de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria. Bueno, hay toda una serie de cuestiones. Sí, también, por ejemplo, se avanza en temas de pobreza de transporte, que es un elemento fundamental, especialmente, no solo, pero especialmente en zonas de ámbito rural. O sea que, bueno, digamos que se avanza en algunas cuestiones, aunque es verdad que, probablemente hablemos de esto ahora, es una ley que concentra mucho sus esfuerzos y su redacción se promoverá, se impulsará, más que realmente en establecer obligaciones para los actores del sector, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues deja la puerta abierta a que una implementación a base de reglamentos menos ambiciosa de la ley, cuando esté aprobada, pues puede aguar mucho buena parte de lo que se ha conseguido, ¿no? Bueno, claro, lo decís como si fuera una voluntad de avance, como que ya vamos entendiendo también un poco la clase política, el problema del que estamos hablando, pero es como si todavía fuera necesario un paso previo al obligar. Es decir, primero concienciémonos todos con una ley como esta y luego ya veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Lo que pasa es que el reloj, y yo creo que también lo decías antes, Carmen, el reloj nos está marcando que necesitamos ir más deprisa, ¿no? Sí, tenemos, vamos, hasta el año pasado. Bueno, yo creo que, pero a lo mejor podíamos como sociedad pensar o cerrar los ojos y creer que los impactos gravísimos del cambio climático era una cosa que pillaba lejos, de una manera bastante insolidaria, lo estoy planteando, pero es que ahora los tenemos aquí. O sea, ya no podemos cerrar más los ojos. O sea, hace un año justo hubo más de 200 personas fallecidas por la Dana y todas las riadas, y por haber construido donde no había que construir y por no haber avisado a los servicios de emergencias, por todo un montón de factores, pero desde luego, clarísimamente, este es uno de los impactos extremos, de los eventos extremos generados por el cambio climático. Este verano hemos tenido unos incendios estos de sexta generación que son incontrolables, y eso son impactos de eventos extremos causados por el cambio climático, por altísimas temperaturas. Creo que hemos tenido 33 días de ola de calor extremo. Entonces lo tenemos aquí ya. Es urgentísimo. Hace décadas que la comunidad científica y el movimiento ecologista está alertando de, por favor, tomemos medidas ya porque nos va la vida en ello, pero ya va. Entonces lo tenemos aquí y aún así, pues parece que todavía cuesta. Esta ley de movilidad sostenible, el proceso de tramitación han sido venía de antes de la pandemia, ya se venía gestando, el proceso formal de tramitación ha sido más de 3 años, ha sido larguísimo el proceso, costosísimo, con un trabajo, como decíamos, enorme de negociación para conseguir algo que no es lo que necesitamos, que es muy poquito. O sea, abre la puerta, y es verdad que se ha conseguido por lo menos tener el marco, pero ahora hay que atravesar la puerta y dar muchos pasos. Yo creo que, Pablo, en los últimos años, cuando se trata de avanzar en legislación, cuando se hace una ley de cambio climático o esta de movilidad sostenible,
parece que ponemos mucho el foco en los municipios, en que pueda haber un transporte público menos contaminante, pero claro, si no resolvemos la cuestión del transporte a nivel general de llevar las mercancías en camiones, en barcos o que haya tantos aviones circulando todos los días, claro, esto es algo que nos dificulta. Por mucho que la ciudadanía se conciencie dentro de una ciudad como Madrid, es un poco complicado resolver la situación si no tenemos en cuenta qué es lo que estamos moviendo entre ciudades, entre países a lo largo de todo el mundo, ¿no? Así es. Es verdad que es un, digamos, es un problema complejo, ¿no? Y como problema complejo no hay una solución única. Digamos que tenemos que ir caminando hacia un cóctel de soluciones que, como dices, pues vayan solucionando problemáticas de transporte de pasajeros, transporte de mercancías, en el ámbito urbano, en el ámbito interurbano. Pero dicho eso, desde Ecologistas en Acción lo que estamos convencidos es que no se puede mantener el modelo actual de crecimiento constante digamos, de la movilidad. Al revés, lo que tenemos que hacer es establecer las bases para ir reduciendo en nuestras necesidades de desplazamientos y, por tanto, de energía y, por tanto, de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? La ley no es una ley que, digamos, que cimente un cambio de modelo. No lo es. Es una ley que, de hecho, muchos grupos políticos consagrar ese supuestamente sacrosanto derecho de me muevo lo que quiera, hacia donde quiera y demás, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente hay que, uno, buscar un trasvase modal, o sea, dejar de invertir y desincentivar activamente los modos de transporte más contaminantes y trasvasar a todos los viajes que se puedan a los modos, digamos, con menos impactos, ¿no? Pero aparte de eso, hay que buscar reducir las necesidades de movilidad. Hay que intentar, pues, mejorando nuestros patrones de consumo, mover muchas menos mercancías. Desde el punto de vista del urbanismo, construir ciudades y aglomeraciones más inteligentes que necesiten menos desplazamientos. Bueno, por ejemplo, en la cuestión del teletrabajo estamos viendo cómo se está involucionando y cada vez hay más necesidad de desplazamientos. Entonces, ese debería ser como el paradigma a encontrar, ¿no? Reducir nuestras necesidades de desplazamientos y, por tanto, de energía, que además tiene toda una serie de beneficios no solo ambientales, sino también sociales, económicos, incluso de soberanía energética, etcétera. O sea, bueno, no sé si habéis dicho concretamente la palabra de crecimiento, pero me gustaría que me dijeseis, cuando habláis con algún representante político, por ejemplo, para elaborar una ley de movilidad sostenible, ¿cómo reaccionan cuando escuchan esa palabra? Porque la palabra la conocen. Otra cosa es que entre dentro de sus marcos mentales que esto puede ser una opción de futuro, ¿no, Carmen? Sí, bueno, yo creo que estamos viendo las estrategias, a lo mejor hay que buscar otras palabras, no sé si hablar de poscrecimiento, pero desde luego ha sido en todo este tiempo un debate duro, como acaba de explicar Pablo, o sea, hay quien considera que es un avance que se hable del derecho a la movilidad y nosotros lo que estamos planteando es que la movilidad es una obligación que muchas personas tienen porque no se han diseñado porque no son las políticas puestas en marcha necesarias para reducir esa necesidad de moverse. Esto, reducir la necesidad de moverse, ya era algo que aparece en una ley, en la Ley de Consumo Sostenible, que es del año 2010, creo recordar, que jamás se aplicó, que es una ley que se guardó en un cajón y ahí se quedó hace 15 años. Pero es algo que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa y efectivamente yo creo que es un concepto que es mucho más fácil trabajar con la población, con la ciudadanía, o sea que es muy fácil de entender esto de que venga la fruta que nos estamos comiendo del otro extremo del mundo mientras aquí se está produciendo a lo mejor, no sé, que en el lineal de productos de la tierra haya garbanzos y vas a mirar de dónde vienen los garbanzos y han venido de, yo qué sé, del otro extremo del planeta, en zonas en las que se produce legumbre,
Esto es bastante sencillo de explicar y de debatir con la gente de la calle y no tiene sentido ninguno, pero ya cuando entras a la toma de decisiones y al desarrollo de las leyes, ahí empezamos a hacernos las trampas al solitario y empezamos a justificarnos y a buscar excusas y a hablar de otros términos y a no poner sobre la mesa la interrelación de todas las políticas. Hablábamos antes de la necesidad de moverse y el diseño de las ciudades. Y, por ejemplo, o sea, en paralelo a la política de movilidad y a las leyes sobre movilidad, hay que tener la política de vivienda al lado y ver cómo se regula el precio de la vivienda y el acceso a la vivienda, pero políticas educativas también. En muchos sitios, muchas comunidades autónomas, el distrito único, esto de poder llevar a los niños, o sea, que no sea el colegio del barrio el que está asignado el niño y la niña al que podría ir andando, sino que pueda ser cualquier otro. Esto ha supuesto que todas las mañanas hay un movimiento de coches de un lado a otro de las ciudades que no tiene ningún sentido. Políticas de industria para favorecer que pueda, bueno, pues que pueda haber, que la gente pueda trabajar cerca de donde vive o que pueda vivir cerca de trabajo. Políticas de educación, ya digo, que son un montón de políticas que tienen mucho que ver con movilidad y que parece que son compartimentos cerrados y que no se miran unas a otras. Esto es algo que también hay que plantear. Bueno, en el sentido de lo que comentaba Carmen, Pablo, yo me acuerdo de un caso, me parece que fue el año pasado, que era un acuerdo de la Unión Europea con Nueva Zelanda, un acuerdo comercial por el cual Nueva Zelanda le podía exportar leche a la Unión Europea. Y dices, pero ¿de verdad hay que traer la leche desde Nueva Zelanda? Por mucho que un barco pueda aprovechar el viaje y hacer varias paradas por el camino para decir, pues en Singapur dejo esto, en la India dejo esto, en Sudáfrica dejo esto, y luego en España o en Francia dejo esto otro. Pero claro, ¿qué coste tiene el tener que mover una mercancía desde una punta del planeta a la contraria para llevar unos productos que perfectamente se podrían producir aquí o muy cerca de aquí? La dirección parece, Pablo, la de podemos pensar en que tenemos cosas que cambiar, pero nunca ponemos el foco en las empresas y sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Sí, y fíjate que a colación de lo que decías, que desconocía ese acuerdo comercial con Nueva Zelanda, pero sí me gustaría como poner el foco en un sector que yo creo que encarna muy bien eso, que es el del turismo de masas. Podemos tener la ley de movilidad que es sostenible que queramos, pero si mientras tanto, por ejemplo, ampliamos aeropuertos para atraer más turistas, saturamos los sistemas de transporte público de los municipios colapsados por turismo internacional masivo, digamos que los diseños urbanos se ven completamente modificados y desbordados por una capacidad de carga insuficiente para lo que está viniendo. Y lo hacemos todo esto, digamos que no hay ley de movilidad sostenible como que lo sostenga, ¿no? Pero es que además, digamos que ese modelo de turismo masivo lo estamos como dopando artificialmente, siempre con ese argumento que nos dicen del ya tan manido del crecimiento económico y además, que además ya se sabe, está más que documentado académicamente, científicamente, que va a parar a manos de unas pocas grandes empresas, ¿no? O sea, es un sector con muy poca capilaridad de los recursos que genera, que capilarice en la sociedad, ¿no? de a pie. Entonces, de nuevo, como hablabas, grandes empresas que casi definen un modelo, definen un sistema, que ejercen mucha presión. En estos 3 años hemos trabajado en una quincena de organizaciones sindicales, ecologistas, juveniles, con los grupos parlamentarios para negociar la ley de movilidad sostenible, y en muchos puntos de ese proceso nos hemos encontrado con comentarios de diferentes grupos parlamentarios que nos decían: es que cuando tú salgas de esta sala va a venir el del transporte por carretera, o va a venir el de las empresas, los grandes supermercados, o va a venir el de no sé quién, que me va a decir que por qué tengo que poner un plan de movilidad sostenible para que mi gente venga a mis oficinas, que qué pasa con fomentar el transporte ferroviario de mercancías, porque el sector de la carretera de mercancías es muy potente. Entonces, al final, nos damos cuenta que hay unos poderes fácticos, muchas veces liderados por grandes empresas, que quieren, bueno, no quieren soltar su parte del pastel, ¿no? Que de hecho es muy grande. Entonces, efectivamente, volvemos al tema de la coherencia de políticas. Necesitamos
coherencia de políticas de movilidad, de turismo, de modelo productivo, de urbanismo, de vivienda. Ahora mismo no creo que hay un anteproyecto de ley de consumo responsable o consumo sostenible. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, como bien dices, todo está interrelacionado y no podemos hacer leyes que sean silos estancos entre sí. Bueno, ya con lo que explicáis ya queda claro lo difícil, ¿no? O sea, aunque te abran una puerta para participar y aportar de cara a hacer una nueva legislación, pero esto desde luego es un sitio especialmente complicado porque además, claro, entiendo que la conversación nunca es entre todos a la vez, sino que los grupos parlamentarios van recibiendo uno a uno a grupos parlamentarios que dirán, oye, pues me parece mucho más interesante lo que me aporta Ecologistas en Acción que una gran empresa, pero los hay que pensarán exactamente lo contrario y que al final digan, bueno, sí, si estas empresas hacen tal como me lo venden ellas, a lo mejor no salimos tan mal parados en una ley. Lo que pasa es que, bueno, lo decías tú antes, Carmen, ya lo estamos viendo día a día. Estamos viendo huracanes que llegan a Europa, aunque sea como tormentas o como borrascas, pero hace años que esto viene sucediendo. Hemos visto la Dana, hemos visto las olas de calor, unos incendios que, bueno, este verano en España ha sido una auténtica tragedia lo que ha sucedido. Así que no sé qué más se os ocurre, Carmen, para intentar convencer de que las propuestas de más sentido común son las que piensan en un porcentaje más grande de la ciudadanía. Bueno, pues no sé si se puede innovar mucho. Yo creo que hay que seguir contando, haciendo, explicando, animando a la gente a participar también, cada uno en su escala, porque esto yo creo que es importante también. Intentar no transmitir, aunque a veces nos resulte muy frustrante, pero también transmitir a la población, a la gente que no está participando, que sí que hay vías de participación, que son complejas, que son difíciles, que exigen dedicarle tiempo y energía y a veces gestionar la frustración. Pero no podemos dejar que sean eso, quien acapara el poder, las grandes empresas, las grandes constructoras, quienes al final redacten y marquen las normas que nos rigen a todos y a todas. Pensamos que es fundamental y ahí yo creo que hay que destacar muchísimo y de todo este proceso casi que ya no es tanto el resultado del texto que haya quedado en la ley, sino todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido estas organizaciones muy diversas, desde el Consejo de la Juventud, sindicatos, organizaciones más sociales, más vecinales, más ecologistas, ir aprendiendo cómo es este proceso legislativo, las reuniones con cada parlamentario, con cada parlamentaria, con los grupos, el grupo del WhatsApp conjunto en el que se ha ido compartiendo desde el principio todas las enmiendas, el trabajo de priorización, porque claro, cada organización teníamos nuestras prioridades y al final juntarnos las 15 organizaciones y decir, no, mira, tenemos que elegir 10 y vamos a ir a por estas 10 porque de las 480 que teníamos inicialmente no podemos ir a todas las reuniones a contarle cada uno y luego aprender también cómo funciona dentro del Congreso de los Diputados las negociaciones internas con el Ministerio, o sea, todos los entresijos. Hay algo, bueno, que yo creo que también quiero destacar, o sea, la honestidad y la transparencia con la que se ha trabajado con las otras organizaciones, incluso en momentos que desde alguno de los otros actores se nos intentaba negociar uno a uno con esta estrategia de divide y vencerás, y ahí se ha sido capaz de decir, no, no, tenemos nuestras prioridades claras, las hemos decidido colectivamente y vamos a pelear por ellas y a trabajar. Y yo creo que esto es algo a destacar porque, bueno, porque yo creo que estamos cada vez como que se va transmitiendo esta cosa de que los políticos son esa gente que está ahí, que no se sabe muy bien, que cada 4 años se vota, pero para que hagan cosas que están muy lejos. Y yo creo que es importante transmitir que desde el barrio, desde la ciudad, desde el cole, desde el AMPA, la asociación del AFA, es posible participar, que es necesario estar coordinado y que es necesario estar en redes colectivas, hablar con otras organizaciones, con otros grupos, movilizarse, pero que sí que es posible influir y que tenemos vías para hacerlo, que son escasas, limitadas, difíciles, exigen energía, pero bueno, yo creo que también es una responsabilidad y también una satisfacción poder participar
de esta manera. De la misma manera, Pablo, que Carmen comenta estas posibilidades de participar, que yo creo que para elaborar una ley, por ejemplo, es algo que hace unos años era una quimera y ahora parece que sí es posible, pero claro, siempre está como un lado oscuro, ¿no? Esos lobbies que lo que te dicen es no lo intentes si es que no va a merecer la pena. Tal como estamos y a los pasos que estamos avanzando en la contaminación y en los efectos del cambio climático, ¿para qué vas a mover un dedo si total no va a servir para nada, ¿no? Bueno, pues como decía Carmen, yo creo que hay que mandar un mensaje empoderador a la sociedad. Sí se puede. De hecho, esta ley ha sido un ejemplo. Al final hemos tenido más peso las 15 organizaciones que nos hemos juntado y que y lo transmitíamos mucho en las reuniones. Es que nosotros no somos no venimos aquí con intereses sectoriales o particulares, sino que perseguíamos como lo que entendemos que es el interés general, ¿no? Y yo creo que ese esquema puede funcionar en muchos otros ámbitos, ¿no? Desde luego cuesta y pues, no sé, las grandes empresas, los grandes oligopolios tienen muchos recursos, ¿no? Y mucha capacidad de influencia y muchas veces mucho más acceso a las instituciones, a los políticos, etcétera. Pero nosotros también tenemos nuestras herramientas y bueno, además tenemos una suerte de obligación, ¿no? No podemos tampoco rendirnos porque nos gustaría que la cosa fuera mucho mejor y que las leyes fueran mucho más progresistas de lo que son, pero gracias a nuestra presión y sí podemos decir, como organizaciones que estamos ahí, digamos, en primera fila dando la batalla, que en las instituciones se siente la presión de la calle. Y por eso es muy importante que la gente sigamos presionando y que si hemos conseguido esto en la Ley de Movilidad Sostenible es porque, y esto nos lo decían textualmente muchos grupos políticos, la representatividad social que tenéis vuestras 15 organizaciones no la tiene nadie más. Entonces, es importante que la gente se asocie, que la gente milite, que sea voluntaria, que diga lo que piensa, que entre todas como que reforcemos ese tejido asociativo que nos puede servir como de contrapeso a lo que diga pues una gran empresa petrolera o de la distribución alimentaria o del sector del transporte, ¿no? Entonces, bueno, aunque muchas veces nuestros mensajes suelen ser tendentes a la queja y al lamento de que hay poca ambición en las políticas, pero también es verdad que hay que poner en valor lo que hacemos, lo que conseguimos y la capacidad real de la ciudadanía de mover cosas. Pues tendremos que esperar un poquito de tiempo para ver cuáles son los efectos reales de esta nueva Ley de Movilidad Sostenible, que todavía no está aprobada, pero se supone que su entrada en vigor no quedan demasiados meses para ello. A ver realmente cómo se nota en los municipios, en el transporte. Y bueno, pues quizá volvamos a tener una conversación con Carmen Dulce y con Pablo Muñoz para que nos lo expliquen desde el ámbito de Ecologistas en Acción cómo lo ven. Os agradezco a los dos que hayáis extendido la llamada del Faradio y esperemos vernos y cruzarnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.